Se nos pide que usemos el diagrama a continuación para encontrar las medidas de los ángulos X, Y y W. Observe cómo el diagrama consta de dos triángulos superpuestos. Tenemos un triángulo grande a la izquierda, un triángulo grande a la derecha, luego estos dos grandes. Los triángulos se superponen y forman un triángulo más pequeño aquí en el medio. Para determinar la medida de los ángulos X, Y y W, utilizaremos el hecho de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, si conocemos dos de los tres ángulos interiores de un triángulo, podemos determinar la medida del tercer ángulo. Entonces, si nos enfocamos en el triángulo grande a la izquierda o en este triángulo verde, la medida de el ángulo Y más 82 grados más 50 grados debe ser igual a 180 grados. Vamos a escribir esto como una ecuación y soltar las unidades. La ecuación es Y más 82 más 50 es igual a 180. Ahora, si resolvemos esta ecuación para Y, podemos determinar la medida del ángulo Y. Simplificar el lado izquierdo de la ecuación 82 más 50 es igual a 132. La ecuación se simplifica a X más 132 es igual a 180. Para resolver Y, deshacemos más 132 restando 132 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 132 menos 132 es 0. El lado izquierdo se simplifica a Y. Tenemos Y es igual a 180 menos 132 es igual a 48. Entonces, como Y es igual a 48, ahora sabemos que la medida del ángulo Y es 48 grados. Ahora determinemos la medida del ángulo W usando el triángulo grande a la derecha. Nuevamente porque la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. La medida de ángulo W más 115 grados más 27 grados debe ser igual a 180 grados. O como una ecuación, W más 115 más 27 debe ser igual a 180. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación, 115 más 27 es igual a 142. Tenemos W más 142 es igual a 180. Entonces, resuelva para W, restamos 142 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos W es igual a 180 menos 142 es igual a 38. Entonces, debido a que W es igual a 38, sabemos que la medida del ángulo W es 38 grados. Y ahora para encontrar la medida del ángulo X, nos centraremos en el pequeño triángulo formado por los dos triángulos grandes se superponen. Entonces, centrándonos en este triángulo aquí, ahora que hemos encontrado la medida del ángulo Y, tenemos la medida de dos de los tres ángulos interiores y, por lo tanto, ahora podemos determinar la medida de ángulo X. La medida del ángulo X más 27 grados más 48 grados debe ser igual a 180 grados. O como una ecuación tendríamos X más 27 más 48 igual a 180. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación, 27 más 48 es igual a 75. Tenemos X más 75 es igual a 180. Para resolver X, restamos 75 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos X es igual a 180 menos 75 es igual a 105. Entonces, dado que X es igual a 105, sabemos que la medida del ángulo X es 105 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.